Desde fuera, la historia de amor de Jason Momoa y Lisa Bonet parecía destinada a durar para siempre. Habían construido una vida que muchos admiraban, una llena de aventuras, profunda conexión y apoyo inquebrantable. Pero entre bastidores se estaban formando grietas sutiles al principio, luego imposibles de ignorar. Ahora, después de un año, Jason finalmente revela por qué su matrimonio, aparentemente perfecto, llegó a su fin, y sus palabras sorprendieron incluso a los más cercanos a él. En un momento dado, llegó a admitir: «Ella es repugnante». Pero, ¿qué quería decir realmente? ¿Fue un momento de ira, o había algo más profundo que se había estado gestando durante años? Acompáñenos mientras profundizamos en la verdad que se esconde tras su ruptura, descubriendo las luchas ocultas, los sacrificios personales y las revelaciones inesperadas que lo cambiaron todo, de la serendipia al para siempre. ¿Cómo se conocieron y se casaron Jason Momoa y Lisa Bonet? La historia de amor de Jason Momoa y Lisa Bonet parecía sacada de un sueño que durante un tiempo pareció inquebrantable. Desde el momento en que se conocieron, Jason quedó cautivado, creyendo que Lisa era la mujer que había esperado toda su vida. Pero lo que empieza como un cuento de hadas no siempre garantiza un final feliz. Incluso las conexiones más fuertes pueden desvanecerse, y a veces, la admiración puede convertirse en algo mucho más complicado. Su viaje comenzó en 2005 en un club de jazz de Los Ángeles donde el destino pareció unirlos. Jason, un joven actor que aún no había encontrado su lugar en Hollywood, ya admiraba a Lisa desde lejos mucho antes de conocerse. De niño, vio la icónica interpretación de Lisa de Denise Huxtable en The Cosby Show y quedó cautivado por su belleza. Esta admiración infantil fue algo que llevó consigo hasta la edad adulta, bromeando a menudo con sus amigos sobre si algún día se casaría con ella. Lo que había empezado como un flechazo infantil se materializó de algún modo en realidad. En cuanto la vio, Jason supo que tenía que impresionarla. Estaba enamorado, pero Lisa también. Había una química innegable entre ellos a pesar de la diferencia de edad. Lisa, 12 años mayor, ya había experimentado el amor, el desamor y la maternidad. Era serena, sensata y tenía los pies en la tierra. Jason, en cambio, era un espíritu salvaje lleno de energía, humor y un entusiasmo casi infantil. Sin embargo, ella seguía sintiéndose atraída por él. Jason quedó igualmente hipnotizado por su profunda inteligencia y calma, cualidades que admiraba desde lejos, pero que nunca había comprendido del todo hasta que las experimentó de primera mano. Su conexión fue inmediata. El espíritu libre y aventurero de Jason equilibra la energía serena y arraigada de Lisa. Su relación se profundizó basada en la pasión, la aventura y una profunda conexión emocional. Cuando nació su primera hija Lola, en 2007, estaba claro que no se trataba de un romance pasajero. Fue el comienzo de una nueva familia basada en la confianza, el respeto mutuo y el amor incondicional. Cuando llegó su segundo hijo, Nicoa Wolf, en 2008, su compromiso mutuo no hizo sino fortalecerse. Su vínculo parecía inquebrantable, pero como a menudo demuestra la vida, las apariencias engañan. Cuando finalmente lo hicieron oficial en 2017, casándose en una ceremonia privada e íntima, parecía el final perfecto para su historia de amor. Sin embargo, detrás de los brillantes titulares y las adoradoras publicaciones en las redes sociales, algo más estaba sucediendo. Las semillas de su separación no se plantaron de la noche a la mañana, y aunque Jason una vez pensó que Lisa era suya para siempre, las grietas que se habían ido formando silenciosamente pronto serían imposibles de ignorar. Grietas bajo la superficie, rumores y tensiones en el matrimonio de Jason y Lisa. Cada historia de amor tiene sus desafíos, pero para Jason Momoa y Lisa Bonet, las grietas en su matrimonio, aparentemente perfecto,
no eran solo susurros en la oscuridad. Eran reales, crecían y se hacían demasiado grandes para pasarlas por alto. Lo que una vez los hizo inseparables, empezó a separarlos. La cuestión no era solo qué había ido mal, sino cuándo empezó Jason a ver a Lisa de otra manera. Durante años, Jason y Lisa proyectaron la imagen de una pareja profundamente compenetrada que compaginaba sin esfuerzo la vida familiar con sus respectivas carreras. Pero mientras la estrella de Jason se disparaba impulsándole al corazón de Hollywood, con películas taquilleras y un sinfín de oportunidades, el mundo de Lisa era otra historia. Habiendo experimentado ya los altibajos de la vida, encontró consuelo en una existencia más tranquila, lejos del implacable ritmo de la fama. Sus prioridades habían cambiado hacia la estabilidad y el equilibrio, centrándose en su familia y manteniendo la paz. El hombre del que se enamoró había estado persiguiendo sus sueños, pero ahora los estaba viviendo, y esa vida parecía muy diferente de la que ella había imaginado. El ascenso de Jason a la fama internacional con Aquaman supuso un calendario de rodajes sin cesantes, estrenos mundiales y una presencia pública cada vez mayor. Con cada nuevo papel, cada evento de alfombra roja, se alejaba más del hogar que habían construido juntos. Mientras tanto, Lisa, que ya había vivido el caos de Hollywood en sus años de juventud, no tenía ningún deseo de volver al centro de atención. Valoraba la intimidad, los momentos de tranquilidad y la presencia de su familia en Los Ángeles. Al principio la distancia física era manejable, pero con el tiempo se convirtió en algo más que kilómetros. Se convirtió en emocional. Jason estaba constantemente rodeado de un mundo acelerado y cambiante, de nuevos coprotagonistas ejecutivos de la industria y contactos de alto nivel. Lisa, por su parte, se encontraba parada esperando al hombre que una vez había sido suyo por completo. Para echar más leña al fuego, Lisa mantenía una estrecha relación con su exmarido, Lenny Kravitz. Aunque Jason siempre había sido comprensivo con su dinámica de copaternidad, los conocedores dicen que su fuerte amistad comenzó a pesarle. La frecuente presencia de Lenny en sus vidas, unida al hecho de que Lisa mantuviera una conexión emocional tan fuerte con su pasado, creó una tensión sutil pero persistente. Jason, a pesar de expresar públicamente su admiración por Lenny, luchaba contra el constante recordatorio de la vida que Lisa tuvo antes que él. Había trabajado sin descanso para crear una vida con Lisa, pero en cierto modo siempre tenía la sensación de estar compartiéndola. ¿Era solo un capítulo más en su historia o era realmente el elegido? Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un simple comentario del que Jason se arrepentiría más tarde le hizo darse cuenta de que ya no podía dejarlo de lado. Un amigo recuerda un momento en que Jason, abrumado por la frustración, supuestamente murmuró en voz baja: «Es repugnante». Pero ¿se trataba de un ataque a Lisa o de algo más profundo, un reflejo de su propio resentimiento, de su propia infelicidad? La tensión no hizo más que crecer y los distintos enfoques de la pareja sobre la crianza de los hijos se convirtieron en otro punto de discordia. Lisa, estructurada y disciplinada, quería estabilidad para sus hijos, pero el estilo más relajado y de espíritu libre de Jason adoptó un enfoque más desestructurado y aventurero. Lo que una vez los hizo un gran equipo, ahora se convirtió en una fuente de desacuerdo constante. Entonces, en 2020, el mundo cambió. La pandemia de COVID-19 les obligó a pasar más tiempo juntos, algo que debería haberles acercado. En lugar de eso, dejó al descubierto la profunda brecha y magnificó sus diferencias. Lisa encontró consuelo en la rutina y la reflexión, mientras que Jason, acostumbrado al movimiento y la acción, se sintió atrapado. El espacio emocional entre ellos parecía imposible de salvar. Cuando se anunció públicamente su separación, ya hacía años que se sabía lo que iba a pasar. Jason finalmente había llegado a un acuerdo con algo doloroso, pero innegable. El amor que antes parecía inquebrantable
se había convertido en un peso que ninguno de los dos podía soportar. El impactante anuncio: la separación pública de Jason y Lisa. En enero de 2022, lo que se había susurrado a puerta cerrada por fin salió a la luz. Jason Momoa y Lisa Bonet sorprendieron al mundo con el inesperado anuncio de su separación. La pareja que antes parecía inseparable, unida por el amor, la aventura y una conexión innegable, ya no existía. Tras más de 12 años de noviazgo y 4 de matrimonio, la pareja publicó un sentido comunicado conjunto en las redes sociales, confirmando lo que pocos sospechaban. Llevaban separados en silencio desde octubre de 2020. Para los fans que habían admirado su relación durante tanto tiempo, la revelación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible que dos personas que encarnaban la devoción y la armonía se hayan distanciado tanto? La declaración, aunque profundamente personal, estaba llena de un sentido de madurez y respeto. No se trataba de una ruptura dramática ni de acusaciones u hostilidad, sino de un discreto reconocimiento de que sus caminos se habían separado. Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Escribieron reconociendo los intensos retos y cambios, tanto en sus vidas personales como en el mundo que les rodeaba. Pero bajo esas palabras quedaba la verdadera pregunta. ¿Se trataba realmente de crecimiento personal o habían llegado a su punto de ruptura conflictos más profundos y tácitos? Lo que resultaba aún más sorprendente era la sensación de calidez que seguía existiendo entre ellos. No hubo rencor ni culpa, solo un entendimiento mutuo de que el amor por sí solo no era suficiente para mantenerlos juntos. La pareja aseguró a sus fans que su compromiso con sus hijos Lola y Nakoa Wolf seguía siendo inquebrantable. Dejaron claro que la copaternidad sería una prioridad y que ambos seguirían dedicándose a crear un entorno estable y cariñoso para sus hijos en medio de los cambios en sus vidas personales. Fue una ruptura sin espectáculo, sin escándalo, pero ¿significaba eso que había sido sin dolor? Para el público, el misterio se profundizaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de años de soportar los altibajos de Hollywood y la evolución personal, decidieron alejarse? Jason permaneció en silencio, sin ofrecer más información sobre la decisión. Pero el peso del pasado, las tensiones que latían a fuego lento bajo la superficie, solo podían permanecer ocultas durante un tiempo. Las respuestas no llegarían de inmediato. Pasaría un año antes de que Jason hablara por fin, antes de que revelara la verdad que había permanecido enterrada bajo su elegante despedida. Y cuando lo hizo, no se trataba solo de por qué se separaron. Fue sobre el momento en que se dio cuenta de que su matrimonio había terminado de verdad. Una resolución pacífica como Jason y Lisa se divorciaron de forma amistosa. En enero de 2023, el capítulo que parecía destinado a durar para siempre llegó oficialmente a su fin. El divorcio de Jason y Lisa finalizó oficialmente en un tribunal de Los Ángeles, poniendo fin a una de las relaciones más admiradas de Hollywood. Sin escándalos ni dramáticas batallas judiciales, solo una digna despedida a la vida que construyeron juntos. Los documentos del divorcio que se hicieron públicos establecían que el motivo de su separación eran diferencias irreconciliables, una frase que suele insinuar conflictos más profundos que no se han contado. Pero para Jason y Lisa, el significado de esas palabras iba mucho más allá de una formalidad legal. La pareja llevaba más de 2 años separada antes de hacerlo público, y cuando se presentó la documentación oficial, ya habían llegado a un acuerdo sobre todos los asuntos importantes, custodia compartida de sus 2 hijos, Lola y Nicola Wolf, y reparto equitativo de los bienes. Quizá uno de los aspectos más sorprendentes de su divorcio fue el carácter extraordinariamente tranquilo y amistoso del proceso. Aunque los divorcios de famosos suelen ser noticia por sus turbias batallas legales, acusaciones públicas y enconadas disputas, la separación de Jason y Lisa
fue todo menos eso. Su forma de poner fin a su matrimonio fue un modelo de madurez y respeto. Ninguna de las partes solicitó pensión alimenticia para el cónyuge o los hijos, y ambos renunciaron a cualquier reclamación económica, lo que sugiere que ya habían resuelto sus asuntos financieros en privado. Los bienes y los ingresos se dividieron con justicia y respeto mutuo, evitándoles el estrés y el drama de una larga batalla legal. No hubo acusaciones ni intercambios amargos, sino dos personas que aceptaron tranquilamente que su amor había llegado a su fin. Los conocedores de la situación se apresuraron a elogiar a la pareja por su actitud tranquila y respetuosa. En un sector en el que las vidas personales suelen desgarrarse para consumo público, Jason y Lisa eligieron un camino diferente. Siempre han sido personas reservadas y han hecho todo lo posible para que su vida privada fuera solo eso, privada, afirma un amigo íntimo de la pareja. Siempre se centraron en sus hijos y en asegurarse de que estaban bien. El divorcio no fue diferente. Se trataba de asegurarse de no añadir estrés a la vida de sus hijos. En el centro de su decisión estaba su inquebrantable dedicación a sus hijos, Lola y Nicoa Wolf. A pesar de todos los cambios que se estaban produciendo en sus vidas, una cosa seguía siendo cierta. Lola y Nicoa Wolf nunca tendrían que elegir un bando. Acordaron la custodia legal y física conjunta, asegurándose de que ambos padres desempeñarían un papel igualmente activo en la vida de sus hijos, aunque ya no estuvieran juntos como pareja. Fue una promesa silenciosa para protegerles de las turbulencias que tan a menudo acompañan a las rupturas sonadas. Pero incluso en las separaciones más suaves, las emociones perduran. Detrás de los términos amistosos y las resoluciones pacíficas, Jason se enfrentaba a algo más profundo, algo que con el tiempo acabaría admitiendo. Porque mientras el mundo veía a una pareja separarse con elegancia, Jason sabía que en algún punto del camino algo se había perdido. La verdad sale a la luz. Jason Momoa se sincera sobre los verdaderos motivos de la separación. Durante meses, Jason guardó silencio y dejó que el mundo especulara. Los rumores, las teorías y los rumores de infidelidad, conflictos profesionales y traiciones ocultas llenaron los titulares. Pero Jason no estaba listo para hablar. No hasta ahora. Después de su divorcio, se encontró en la encrucijada de su vida, celebrado por su éxito, pero con el peso de un final que nunca vio venir. Al principio evitaba las preguntas, eludiendo las especulaciones, con sonrisas amables y respuestas vagas. Pero con el paso del tiempo, la necesidad de contar su versión de la historia se hizo imposible de reprimir. Y cuando por fin habló después de un año, sus palabras pintaron un cuadro mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. En una entrevista exclusiva, Jason se sinceró por fin sobre las corrientes subterráneas que habían erosionado lentamente su matrimonio. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Había pasado años ocultando sus luchas personales tras un barniz de éxito, pero ahora estaba dispuesto a afrontar la realidad de lo ocurrido. Hace unos años luchaba por encontrar trabajo. Ahora mi carrera está en auge. Comenzó con voz firme pero teñida del peso de la reflexión. El éxito conlleva cierto orgullo, pero lo que nadie te dice es que tiene un precio. Jason hizo una pausa. Estaba claro que estaba procesando algo más que las palabras que pronunciaba. No se trataba solo de un matrimonio fracasado. Se trataba de todo lo que el éxito le había quitado. Lisa no ha tenido ningún interés en acompañarme a todas las localizaciones en las que ruedo. Ella disfruta de su vida en Los Ángeles, admitió. La sencilla honestidad de su tono contrastaba con la imagen glamurosa que tan a menudo le rodeaba. Personas cercanas a la pareja confirmaron que lo que se había formado entre Lisa y él no era algo que pudiera ignorarse o arreglarse fácilmente. La distancia tanto física como emocional se había vuelto insalvable. Durante años Jason había sido un actor más tratando de asegurarse su próximo papel,
navegando por una industria que no ofrecía garantías. Pero entonces llegó Aquaman y todo cambió. De la noche a la mañana, Jason se convirtió en una estrella mundial, arrastrado a una vida de viajes incesantes, negocios de alto riesgo y publicidad incesante. Se encontró viviendo una vida que solo había soñado. El trabajo nunca se detiene. Los horarios de rodaje son agotadores. Las giras de prensa son interminables. Jason reflexionó. Llevo años moviéndome. Los usos horarios cambian constantemente y apenas tengo un momento para respirar. Pero de lo que no me daba cuenta era de que la persona que siempre había estado a mi lado, la que había estado ahí en los momentos difíciles, se estaba quedando atrás. Cuanto más perseguía el éxito, más me alejaba de ella. Había una profunda tristeza en su voz cuando recordaba las innumerables veces que Lisa se había quedado atrás, prefiriendo quedarse en su casa de Los Ángeles, mientras Jason salía disparado hacia otro lugar de rodaje. Él perseguía otra cosa, algo que le alejaba cada vez más de la vida que habían construido. El núcleo de nuestros problemas no era solo la distancia, admitió Jason. Se trataba de cómo el éxito me cambió. Me convertí en alguien a quien no reconocía y en el proceso perdí a la persona que me conocía mejor que nadie. Lisa, por el contrario, siempre había valorado la quietud. Encontraba la alegría en los placeres sencillos, en la energía enraizadora del hogar. Jason, sin embargo, vivía en un mundo que exigía más. No necesita el ajetreo constante de la fama y la fortuna, confesó. Ella quería paz. Yo perseguía la grandeza, pero ella buscaba otra cosa, algo más tranquilo. Fue una comprensión lenta, arrastrándose como una sombra. Lo que antes había sido un equilibrio perfecto, su fuego y su agua, su aventura y su estabilidad, se había inclinado demasiado. Jason finalmente admitió lo que muchos habían sospechado. Simplemente nos habíamos distanciado. No se trataba de traición ni de una pelea explosiva. Era la verdad silenciosa e innegable de que sus vidas iban en direcciones diferentes. Creo que ambos nos dimos cuenta de que nuestras vidas ya no estaban alineadas, dijo. Éramos dos personas que íbamos en direcciones distintas y no podíamos forzar algo que ya no existía. No era culpa de nadie. Es solo lo que pasa cuando la vida te lleva en direcciones diferentes. Y entonces, cuando parecía que ya lo había dicho todo, Jason dejó escapar un comentario que desató el frenesí en Internet. En algún momento empiezas a ver las cosas de otra manera. Hubo momentos en que la miraba y pensaba, ella era repugnante. Por un segundo el entrevistador se quedó estupefacto. Las palabras sonaron brutales, duras incluso, pero Jason aclaró rápidamente. No de la forma que la gente piensa, dijo sacudiendo la cabeza. Nos convertimos en extraños. La forma en que nos veíamos, cómo solíamos admirarnos, respetarnos, cambió. Y cuando esa admiración desaparece, es difícil fingir. Las palabras de Jason no eran un ataque, eran una admisión de algo doloroso, algo crudo. La persona que una vez había adorado la mujer que había sido su mundo, ya no le parecía la misma, y en el fondo sabía que ella sentía lo mismo por él. Cuando la entrevista llegó a su fin, estaba claro que Jason había hecho las paces con lo sucedido. Su vida profesional había alcanzado cotas inimaginables, pero le había costado algo insustituible. Y a veces la lección más dura de todas es darse cuenta de que incluso el amor más profundo puede desvanecerse cuando dos personas ya no caminan por la misma senda. El poder de la familia. Cómo sus hijos ayudaron a Jason y Lisa a sanar. En medio de la confusión emocional de su divorcio, Jason y una fuente inesperada de curación, sus hijos. Aunque su matrimonio había terminado, su papel como padres era más importante que nunca. Sus dos hijos pequeños, Lola y Nakoa Wolf, se convirtieron en el ancla firme que les mantenía con los pies en la tierra y les ofrecía un sentido de propósito en una época por lo demás caótica.
Jason, que siempre había estado muy unido a su familia, hablaba a menudo del profundo efecto que la paternidad había tenido en él. En entrevistas y apariciones públicas, dejó claro lo mucho que Lola y Nakoa Wolf significaban para él, describiéndolas como su salvavidas en los momentos más oscuros de su vida. Para Lisa, la maternidad siempre ha sido una fuerza que la ha guiado. Se dedicó a asegurarse de que sus hijos se sintieran seguros, protegidos y apoyados emocionalmente durante toda la separación. Incluso en momentos de angustia personal, se mantuvo firme eligiendo proteger a sus hijos de cualquier tensión innecesaria y dándoles la estabilidad que necesitaban. Su compromiso con la familia fue inquebrantable. Jason, a pesar de su ajetreada carrera y sus frecuentes viajes, hizo todo lo posible por estar presente, tanto si se trataba de un día tranquilo en casa como de un viaje especial. Juntos se aseguraba de que sus hijos siempre supieran que eran lo primero. No solo siguió siendo un padre entregado a Lola y Nakoa Wolf, sino que también aprovechó cualquier oportunidad para apoyar a Zoe, la hija mayor de Lisa, fruto de su anterior matrimonio. A pesar de no ser ya el marido de Lisa, siguió apoyando y celebrando los éxitos de Zoe, demostrando que su amor por la familia iba mucho más allá de las etiquetas tradicionales. A través de todos los cambios, una cosa quedó clara. Jason y Lisa ya no eran pareja, pero siempre serían familia. Su capacidad para ser padres con gracia y respeto se convirtió en una inspiración, demostrando que incluso cuando el amor cambia de forma, no tiene por qué desaparecer. Y aunque sus caminos individuales les llevarían en direcciones diferentes, su amor compartido por sus hijos les uniría para siempre. ¿Qué sigue para Jason y Lisa? A medida que pasa el tiempo, los fans de Jason y Lisa no pueden evitar especular sobre la posibilidad de una reconciliación. Después de todo su pasado juntos, estuvo lleno de recuerdos compartidos, amor y momentos que los convirtieron en una pareja icónica. Ahora la vida de Jason está ocupada, emocionante y llena de nuevas oportunidades, pero siempre hay un sutil reconocimiento de su pasado con Lisa, un trasfondo que deja a los fans preguntándose si la puerta de la reconciliación está realmente cerrada o si simplemente está esperando el momento adecuado. Lisa también ha encontrado su propia paz en esta nueva etapa de su vida. Pero, al igual que Jason, hay una innegable conexión con su historia compartida que persiste en el fondo, haciendo que la cuestión de una reunión romántica sea aún más intrigante. A pesar de los caminos individuales que han tomado, el vínculo de Jason y Lisa está lejos de haberse borrado. El amor que sienten por sus hijos sigue siendo su vínculo más fuerte, y su capacidad para criar a sus hijos con respeto y armonía dice mucho de la profundidad de su relación. Aún comparten un sentimiento de admiración mutua, una comprensión silenciosa que va más allá de lo romántico. Es esta conexión su historia, el amor que sienten por sus hijos y el respeto que se tienen mutuamente, lo que hace que los fans se aferren a la esperanza de que tal vez, algún día, puedan encontrar el camino de vuelta, el uno al otro. Pero la pregunta sigue siendo si el paso del tiempo y el crecimiento individual que han experimentado les devolverá al amor que una vez compartieron. Por ahora no hay respuestas claras, solo posibilidades. El futuro sigue sin estar escrito, y solo el tiempo dirá si la historia de Jason y Lisa ha terminado de verdad, o si el destino les tiene reservado